Folklornet, del estudio del folclore a su vivencia. Voy a traer a colación un poquito el ejemplo del departamento de Caldas, porque nosotros somos un fenómeno que esto también se ha discutido en folklore.net. Es la relación entre lo político-administrativo y el folclore. No podemos, digamos, poner linderos político-administrativos a determinados hechos folclóricos o a determinadas culturas, porque es que esos linderos son convencionales, mientras que en la territorialidad verdadera vienen como otras realidades, otras conciencias de identidad, pero resulta que sí lo son. Sí son importantes los linderos político-administrativos porque son una base funcional, práctica, para buscar y en algún momento tener conciencia de una identidad, es decir, es un punto de partida. Y lo político-administrativo condiciona las mentalidades hasta puntos tales que viene una evolución de la misma expresión cultural. Es muy complicado. Si no fuera tan complicado, señores, no veríamos casos. También lo voy a decir con gran respeto. No crean que aquí hay una crítica. No, yo respeto mucho todo el trabajo que se hace en la cultura, pero traigo a colación un ejemplo como el del departamento de Risaralda. Desesperados buscando una danza emblemática y no la encuentran. Están envueltos en la histeria histórica, término que yo acuñé hace mucho tiempo. Esa histeria histórica también se le puede aplicar al folclore. También hay una histeria folclórica. ¿En qué sentido? Voy a simplificarlo un poquito para ver si de pronto esto les aporta algo a los compañeros de, no solo de Risaralda, de las demás regiones del país también. En la historia, tengo necesidad de conocer mi historia. 1. La busco y no la encuentro. 2. Entonces la invento. 3. ¿Cuál es el resultado de ese invento? Es lo que la maestra Sofía Fonseca nos decía: a alguien se le ocurrió tal cosa, pero es fruto de eso. Y en folclore pasa algo muy similar. Hay que hacer un poquito de borrón y cuenta nueva para poder entender qué es el folclore y qué territorios son aquellos, y si esto responde realmente a lo político administrativo. ¿Cómo hacemos? Yo recuerdo cómo hacemos para buscarlo, cómo hacemos para encontrar. No olvidaré frases, no voy a citar su nombre porque puede considerarse como un irrespeto, el conferencista del departamento de Risaralda en el encuentro que hicimos en Medellín, donde él decía: nosotros somos paisas, y efectivamente yo empiezo a buscar nuestro folclore, pero yo no encuentro nada paisa allí. Entonces yo no entiendo esto, algo está sucediendo. ¿Por qué no encuentro las vueltas sabaneras en el Risaralda? No sé cuáles eran las vueltas sabaneras, pero él buscaba eso específicamente. Su proceso investigativo era ir detrás de una determinada expresión cultural. Bueno, todo este contexto yo lo menciono porque debe ayudarnos a entender, primero, qué es un hecho folclórico, y segundo, si nos interesa buscarlo, cómo se busca y si hay posibilidades de encontrarlo o no. No hay pueblo sin folclore. Entonces, algo debe pasar si yo no lo encuentro. La situación misma de una región y de sus comunidades puede haber pasado por esos procesos tan destructivos, como efectivamente los hemos tenido en Caldas. Yo los he estudiado hasta cierto punto, hasta descubrir que Caldas es un fenómeno que ha desarrollado una cultura propia que no quiere ser reconocida. El departamento de Caldas, lo voy a mencionar como un ejemplo, solamente como la información, es la suma de 4 provincias
históricas, dueña cada una de su propio mundo cultural. Esas 4 provincias de diferente o con una diversidad en su origen fueron unidas, digamos, cosidas entre sí unas y otras para darle origen al departamento de Caldas. De modo que allí es muy difícil a primera vista hallar una unidad, pero sí podemos preguntarnos si es que realmente tenemos una unidad en la diversidad. Por eso ha sido tan complicado con Caldas, y Caldas sigue siendo un departamento desarticulado. No es único ejemplo. Yo encontré uno muy similar en el Caquetá. Sé que aquí también hay maestros de esa región donde yo pude estar en una época. El Caquetá es un mosaico de sectores, cada uno con su propio trasfondo de procesos históricos y por tanto de un mantenimiento o creación o transformación de su propio folclore. Es algo parecido lo de Caldas. Y lo de Risaralda, al desgajarse del departamento de Caldas y coger prácticamente retazos de una unidad, de lo que fueron unas unidades, las provincias, es allí donde es muy difícil, si no está en claro la historia de ese departamento, pero no estoy hablando de la historia político-administrativa, de su historia, de la historia de su gente y de sus comunidades. Ante todo, cuando decimos hecho folclórico, estamos hablando de una manera totalmente general. Entonces yo me devuelvo dentro de esa teoría que yo fui precisando de una manera muy específica, que correspondiera a la búsqueda mía, a la manera como yo iba encontrando una cultura, localizando unos informantes que se abrieron generosamente conmigo. Yo podría decir que ellos me escanearon, para utilizar un término muy de ahora. Ellos me analizaron y compartieron conmigo. E hice, yo me atrevo a decir, grandes amistades, un poquito entre comillas, porque fue una relación muy desde el punto de vista de una cultura, de poner en contacto 2 mundos, el de esa comunidad y el del investigador, que estando muy ligado a ellos, pues accedía a ese aspecto. Yo, para definir el hecho folclórico, yo parto de mi propia clasificación, también en ese sentido, y la voy a mencionar. La clasificación que yo he manejado está en 6 áreas, y las voy a mencionar. Son las creencias, las costumbres, las artes manuales, la literatura, la música, la danza. Es importante tener en cuenta eso porque dentro de esas 6 áreas todo está representado en hechos folclóricos, de modo que es muy general la pregunta cómo se investiga un hecho folclórico, porque resulta que cada una de esas 6 áreas, a pesar de que todas conformen el concepto folclore, el mundo del folclore, a pesar de eso, cada una de esas 6 áreas tiene su propia dinámica. No se mueven de la misma manera las creencias que la danza, ni siquiera las costumbres. Aparentemente están tan ligadas, pero no. Además, cada una de esas 6 áreas se manifiesta de manera muy diferente. Digamos que las artes manuales es más posible encontrarlas de manera palpable, de manera visual, materialmente visible, mientras que no sucede lo mismo con la creencia. La creencia, simplemente sentimos la seña de que allí está la creencia que alimenta determinadas prácticas, pero es por excelencia interior.
Algo parecido sucede con la danza. La danza en la actualidad no sale a flote con la misma facilidad con que salía hacía 100 años. Porque no está por demás volver a mi ejemplo de los llanos orientales. Nosotros aquí en Caldas, y creo que en zona andina en general, hemos vivido unos procesos muy acelerados que en otras regiones están siendo acelerados ahora. Es decir, hay una dinámica diferente hacia el folclore aquí que en las demás zonas del país. De modo que yo supongo que el área que más nos incumbe, porque es en el área en que más nos hemos movido, es el de la danza. Entonces, ¿cómo se busca un hecho folclórico de danza? La verdad es que esas 6 áreas están entrelazadas. A mí me tocó definirlas porque para buscar la danza yo encontraba que a veces respondía a una creencia, a veces respondía a una costumbre o a un rito, o simplemente a una casualidad, podríamos decirlo, en la vida de una comunidad. Entonces, la dinámica es distinta. La danza es muy rara la vez que vamos a poderla palpar surgiendo en su medio natural con la espontaneidad y la frecuencia con que antes sucedía. De ahí la importancia de la proyección y de que una proyección esté muy bien hecha, porque la proyección es el testimonio de un investigador del que ha accedido a esa cultura que está ya secreta. ¿Secreta en qué sentido? En que los de afuera pocas veces tienen acceso a ella. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia del secreto en una cultura con el objetivo de proteger. La cultura por lo regular no muere tan fácilmente. Primero tiene que morir la comunidad y desaparecer para que su cultura desaparezca. Y aún así, si esa comunidad ha irradiado cultura, la cultura podrá quedar flotante en otros medios, así su comunidad ya no exista. De ahí la dificultad de estar comprobando si todavía podríamos ver en este momento surgir un bambuco, como lo vio el maestro Jacinto Jaramillo en la década de 1930. Yo sé que algunos de sus alumnos estuvieron en esa búsqueda en los años 80. Esta es una anécdota que yo también he contado, como alumnos del maestro Jacinto Jaramillo estuvieron recorriendo los caminos que él recorrió, y para tristeza inmensa de ellos no pudieron encontrar nada. ¿A qué se debe eso? No a que la danza haya muerto, quizá, pero había en ese momento una proyección muy bien hecha, y eso le permitió a esa danza refugiarse allí en la proyección. Y mientras la proyección mantenga un lineamiento dentro de lo que es una proyección folclórica, allí vive la danza. Allí. Yo he creado una categoría dentro del concepto vigencia, que es la vigencia proyectiva de una danza. Si una proyección está muy bien hecha, allí la danza está viviendo, allí se ha refugiado. Es un poco complicado porque en el momento en que desaparezca el investigador, la proyección puede quedar a la deriva. Es lo que ha pasado hasta cierto punto con el trabajo del maestro Jacinto Jaramillo. Yo lo menciono mucho porque para mí es un punto de partida en zona andina. Admiro muchísimo y admiro mucho a aquellos alumnos de él